Hola, soy Susan. Antes de contarles lo que pasó en nuestra carne asada familiar, no olviden darle me gusta y suscribirse para más historias interesantes como esta. Ahora sí, déjenme ponerlos en contexto. Era un día soleado y caluroso, y el patio trasero estaba lleno de risas. Se escuchaba el delicioso chisporroteo de las hamburguesas en la parrilla y el murmullo de las conversaciones alegres. Mi esposo Paul y yo estábamos organizando nuestra carne asada familiar anual en la casa de sus papás, una tradición que siempre reunía a todos para disfrutar de buena comida y aún mejores recuerdos. Era ese tipo de reunión en la que todos se sentían a gusto, poniéndose al día con bebidas frías y platos llenos de comida casera. Susan, pásame la ensalada de papas, gritó Paul mientras volteaba con maestría una hamburguesa en la parrilla. Claro, respondí, mientras cruzaba entre los grupos de familiares que descansaban en el césped y en las sillas de picnic cerca de la parrilla. La hermana de Paul, Nancy, estaba un poco apartada de la escena animada. Observaba todo desde lejos, con una postura reservada. Nancy siempre había sido algo peculiar con su espacio, especialmente ahí, en la casa de sus papás, donde todavía tenía una habitación, aunque ya no vivía ahí. Oye, Nancy, ¿por qué no te unes a nosotros para un juego de cornolé? Le propuse, tratando de animarla a que se divirtiera. No, gracias, Susan. Solo estoy disfrutando la vista desde aquí, respondió con una sonrisa educada. Pero había algo en su expresión, como un destello de tensión escondido detrás de su actitud tranquila. Decidí no presionarla más y dejarla tranquila. Conforme avanzaba la tarde, el baño de abajo se convirtió en un lugar muy concurrido, con una fila constante de personas esperando su turno. Sintiendo la necesidad de escapar un momento de la creciente multitud, recordé el baño más tranquilo y poco usado que estaba en la planta de arriba. Disculpándome, entré a la casa, agradeciendo el silencio temporal, mientras subía las escaleras. El aire fresco dentro de la casa fue un cambio agradable, y el ruido de la carne asada afuera se desvaneció hasta convertirse en un leve murmullo. Cuando llegué al último escalón, noté que una música suave se filtraba desde la antigua habitación de Nancy. Ese siempre había sido su refugio privado, un espacio que trataba como un santuario. Sentí curiosidad, pero no quería entrometerme, así que seguí mi camino al baño. El baño de arriba era como una joya escondida, con azulejos intrincados y plantas que le daban un aire sereno, casi como un spa. El ambiente era muy diferente del baño más funcional de abajo. Me tomé un momento para disfrutar la tranquilidad. Después de lavarme rápidamente, me quedé unos segundos más, saboreando la paz antes de regresar al bullicio de la carne asada. Lo que no sabía era que este breve interludio pronto llevaría a un descubrimiento inesperado que cambiaría el tono de todo el día. Al salir del baño sintiéndome renovada, de repente Nancy apareció al final del pasillo. Su rostro estaba lleno de enojo. Susan, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, espetó. Sobresaltada, tartamudeé, solo necesitaba usar el baño. El otro estaba ocupado y pensé, este es mi baño. Me interrumpió bruscamente, su tono cortante. No tienes derecho a entrar aquí cuando se te antoje. Nancy, es solo un baño, respondí, tratando de mantener la calma. No pensé que sería un problema. Perdón si te molesté. Sus ojos se entrecerraron y su voz se volvió más fría. Deberías haberte esperado abajo. ¿Sabes cómo me siento con respecto a mi espacio? Intentando calmar la situación, respondí suavemente, entiendo, Nancy, pero era urgente. No quiero invadir tu espacio, le dije. Su reacción salió de la nada, sin previo aviso. De repente, me dio un empujón, tropecé hacia atrás. Mis pies resbalaron y el mundo se inclinó a mi alrededor. Moví los brazos desesperadamente buscando equilibrio, pero no había nada a lo que agarrarme. Caí hacia atrás, directo a las escaleras. Lo último que recuerdo fue el sonido de mi propio grito, que resonó en las paredes, antes de que todo se volviera negro. Lo que comenzó como un simple acto de usar el baño se había convertido en una pesadilla. Yacía acurrucada al pie de las escaleras, con un dolor que se extendía por mi brazo y mi cabeza. El murmullo distante de la carne asada apenas se escuchaba mientras mi mundo giraba entre confusión y agonía. Arriba, Nancy se quedó congelada al borde de las escaleras.
Su rostro era una mezcla de conmoción y desafío. La empujaste. Yo lo vi. La voz de Paul tronó mientras corría hacia mí. Se arrodilló a mi lado, sus manos revisándome con cuidado. Su rostro mostraba una combinación de pánico y furia. Nancy, ¿en qué estabas pensando? La mamá de Paul exclamó detrás de Nancy. Su voz temblaba de incredulidad. Fue un accidente. Me sobresalté, dijo Nancy con una voz temblorosa, aunque aún había un rastro de enojo en su tono. ¿Un accidente?, respondió Paul, incrédulo. Nancy, la lastimaste. Paul estaba furioso mientras me sostenía la cabeza con cuidado sobre su regazo. El tono de Nancy se volvió defensivo. Le dije que no usara mi baño. Ella nunca escucha, se justificó. Sus palabras no tuvieron ningún efecto, especialmente entre la creciente multitud de familiares preocupados. Ya basta, Nancy, esto no se trata de un baño. Susan podría estar gravemente herida, dijo el papá de Paul con seriedad mientras sacaba su teléfono para llamar a una ambulancia. Gemí de dolor, que atravesaba mi cuerpo, mientras las voces a mi alrededor se mezclaban en un remolino confuso. La animada carne asada se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazada por la tensión del momento, un momento que había cambiado todo. Intenté sentarme, pero una punzada de dolor me recorrió el brazo y no pude evitar gritar. Está roto, susurré con un tono débil, apenas audible entre el caos. ¿Por qué harías algo así, Nancy?, preguntó la tía de Paul, su voz cargada de confusión y consternación. Ella había salido para ver de qué se trataba el alboroto, y su rostro reflejaba la misma mezcla de shock y decepción que el resto de la familia. Nancy se quedó inmóvil, sus ojos se movían rápidamente, como si buscara una respuesta. Solo quería que respetara mi espacio, murmuró para sí misma, como si tratara de justificar sus acciones en su propia mente. El sonido de las sirenas que se acercaban rompió el tenso silencio que se había apoderado del patio trasero. Momentos después, llegaron los paramédicos, trayendo consigo una eficiencia rápida y profesional. Estabilizaron mi brazo y me prepararon con cuidado para el traslado. Paul permaneció a mi lado, su mano agarrando la mía con fuerza, como si me estuviera prometiendo en silencio que estaría ahí para mí, pase lo que pase. Mientras me llevaban hacia la ambulancia, alcancé a ver a Nancy apartada de los demás. Sus acciones la habían aislado, y los miembros de la familia estaban en pequeños grupos, sus rostros reflejando una mezcla de enojo, tristeza y decepción. Esto no puede simplemente ignorarse, papá, le susurró Paul a su padre con determinación en la voz. Sus palabras dejaron claro que este incidente no se olvidaría fácilmente y que tendría un impacto duradero en la dinámica de la familia. La última imagen que vi antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran fue el rostro conflictuado de Nancy, una mezcla de culpa y desafío, y la mirada tranquila de Paul, que me decía en silencio que, sin importar lo que pasara, enfrentaríamos esto juntos. El olor estéril del hospital me recibió mientras yacía en la cama. El dolor sordo en mi brazo se mezclaba con la niebla persistente de los medicamentos. Mi cabeza todavía daba vueltas por la caída y todo lo que había sucedido. Paul estaba cerca, caminando de un lado a otro. Su rostro era una mezcla de preocupación y enojo. No puedo creer que Nancy haya llegado tan lejos. Es una locura, murmuró, su voz cargada de incredulidad mientras seguía paseando de un lado a otro. Paul, ¿has hablado con tus papás? ¿Qué dicen los demás?, pregunté con voz débil, pero necesitaba saber. Él se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Algunos dicen que fue un malentendido, que Nancy no lo hizo con intención, pero, ¿cómo puede alguien justificar empujar a alguien por las escaleras? Su voz se quebró, dejando salir su frustración. Tomé su mano, mirándolo con firmeza a pesar del dolor. Sé que esto es difícil, Paul, es tu hermana, pero me lastimó mucho. Paul se hundió en la silla a mi lado y apretó mi mano con fuerza mientras asentía. Lo sé, y no voy a dejar que esto se quede así, dijo, con una determinación tranquila pero feroz que me hizo sentir que, a pesar de todo, enfrentaríamos esto juntos. Intenté sentarme, pero una punzada de dolor agudo atravesó mi brazo, haciéndome hacer una mueca. Paul rápidamente me ayudó a recostarme suavemente sobre las almohadas. Lo sé, Susan, y lo siento mucho, pero no puedo entenderlo, dijo, su voz cargada de culpa.
Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje del primo de Paul, Betty. Lo recogí y lo leí en voz alta. Susan, todos estamos sorprendidos. Algunos miembros de la familia están del lado de Nancy, diciendo que la provocaste al no respetar sus límites. Una oleada de frustración me invadió. ¿Provocarla? ¿Por usar un baño? Eso es absurdo, dije bruscamente, sacudiendo la cabeza. Paul apretó mi mano con más fuerza y me miró con determinación. No me importa lo que digan, estoy contigo. Esto no es algo que podamos ignorar, me aseguró Paul justo cuando la puerta se abrió y el doctor Joshua entró. Su expresión era seria pero tranquila. ¿Cómo nos sentimos, Susan?, preguntó, mirando a Paul y a mí. Intenté sonreír débilmente mientras admitía. Estoy bien, creo. El doctor asintió y continuó. Revisamos tus radiografías. Tienes una fractura limpia en el antebrazo, pero, afortunadamente, no hay heridas graves en la cabeza. Te vamos a poner un yeso y necesitarás mucho descanso. Gracias, doctor. ¿Sabe cuándo podré ir a casa?, pregunté, ansioso por salir del hospital y recuperar algo de normalidad. Si todo se ve bien durante la noche, deberías poder irte mañana. Queremos monitorearte para asegurarnos de que no haya complicaciones por la conmoción cerebral, explicó con calma antes de salir de la habitación. Cuando el doctor se fue, Paul se sentó junto a mí, con los ojos llenos de preocupación. Necesitamos decidir qué vamos a hacer con Nancy. Esto no puede seguir así. Asentí, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Paul, esto ya no se trata solo de mí, se trata de asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Nancy necesita ayuda, ayuda de verdad. Tienes razón, respondió con firmeza. Hablaré con mis papás otra vez. Esto no es solo un problema familiar, es algo serio. Mientras caía la noche, el suave pitido de las máquinas del hospital acompañaba mis pensamientos acelerados. Los eventos del día se repetían una y otra vez en mi mente. Sabía que mañana finalmente me iría a casa, pero también sabía que la verdadera curación, tanto para mi cuerpo como para nuestra familia, apenas estaba comenzando. Cuando llegué a casa, la sala de estar estaba tensa. El ambiente habitual de charla relajada y risas había sido reemplazado por un silencio incómodo, cargado de emociones. El pesado silencio llenaba la sala mientras todos nos reuníamos para la reunión familiar que Paul había organizado. Se paró en el centro, decidido a abordar lo que había sucedido y a asegurarse de que algo así no volviera a pasar. La sala estaba llena, todos los asientos ocupados, y una fuerte tensión flotaba en el aire. De vez en cuando, las miradas se dirigían hacia la única silla vacía, la que estaba reservada para Nancy. Cuando finalmente entró, parecía que la atmósfera se enfriaba aún más. Su presencia provocó una oleada de incomodidad en el grupo. No era necesario llamar a todos así, Paul, murmuró Nancy mientras evitaba el contacto visual y se sentaba. El comportamiento relajado habitual de Paul había desaparecido. Su voz era firme cuando comenzó a hablar. Estamos aquí porque lo que le hiciste a Susan es inaceptable. Nancy, la lastimaste gravemente, y tenemos que hablar de esto. La abuela, con la voz temblorosa, preguntó, Nancy, ¿por qué empujaste a Susan? Simplemente no puedo creerlo. Nancy cruzó los brazos con un tono defensivo. Fue un accidente, ya se los dije 1000 veces. Invadió mi espacio, y reaccioné. Eso es todo. Respiré hondo, reuniendo fuerzas, y hablé con firmeza a pesar del dolor que aún sentía. Nancy, eso no fue solo un accidente. Pudiste haberme lastimado mucho más o, incluso, algo peor. Un baño no vale la pena arriesgar la seguridad de alguien. ¿Cómo puedes justificar herir a alguien por algo tan trivial? El tío Timothy intervino con el ceño fruncido y visiblemente confundido. Nancy, esto no tiene sentido. ¿Un baño? Hablas de límites, pero cruzaste uno que es mucho más importante. Nancy se movió incómoda en su asiento, y su actitud desafiante comenzó a desmoronarse. Le dije antes sobre usar mis cosas. Nunca escucha, respondió con un tono a la defensiva. Negué con la cabeza, mi voz era firme. No sabía que usar el baño me llevaría a terminar en el hospital. Nancy, necesitamos sentirnos seguros entre nosotros. Si no podemos hacerlo, ¿qué tipo de familia somos?
Mis palabras parecieron calar hondo. Varios de los presentes asintieron en señal de acuerdo. Paul intervino, apoyándome. Esto no se trata solo de respeto, Nancy, y si hubiera pasado algo peor, ¿aún lo llamarías proteger tu espacio personal? Los ojos de Nancy recorrieron la sala, encontrándose con las miradas de los demás. Por primera vez, su actitud habitual de superioridad desapareció. Ahora parecía pequeña, disminuida por el peso de sus acciones. Nadie estaba de su lado. No pensé que fuera tan grave, murmuró en voz baja, apenas audible. Paul negó con la cabeza, su tono tranquilo pero firme. Es grave, Nancy, esto no se trata solo de un baño, se trata de cómo nos tratamos unos a otros, de entender y respetar los límites. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Nancy reflejaba una mezcla de culpa y comprensión. Todos sabíamos que esto no era algo que se pudiera ignorar o pasar por alto. Era un momento de reflexión, no solo para ella, sino para toda la familia. Mantuve mi mirada fija en Nancy, negándome a retroceder. Todos están haciendo de esto un problema más grande de lo que debería ser, dijo con voz aguda y ofensiva. De repente, se levantó de golpe, y su silla hizo un ruido fuerte al caer hacia atrás. Ese es exactamente el problema, Nancy. Incluso ahora no estás asumiendo la responsabilidad de tus acciones, dijo Paul, su voz cargada de decepción. Sin decir otra palabra, Nancy salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo que resonó por toda la casa. El eco de ese sonido pareció quedarse flotando en el ambiente. Los miembros de la familia se miraron entre sí, intercambiando miradas inquietas. La tensión en el aire dio paso a una mezcla de alivio y tristeza. Paul tomó mi mano con suavidad. Su tacto cálido y reconfortante me hizo sentir segura. Resolveremos esto juntos, Susan susurró con ternura. Mientras la familia comenzaba a discutir formas de sanar y seguir adelante, todos parecíamos entender que, aunque este momento había sido doloroso, también había traído claridad. Lo que realmente importaba era el respeto, la responsabilidad y la unidad. Con el paso de las semanas, mi recuperación avanzó notablemente. Paul estuvo a mi lado en cada paso del camino. Su apoyo inquebrantable marcó toda la diferencia. Nuestro vínculo, puesto a prueba y fortalecido por esta adversidad, ahora era más fuerte que nunca. Las conversaciones sobre Nancy se volvieron cada vez menos frecuentes. Su presencia en nuestras vidas comenzó a desvanecerse de forma natural, como las hojas que caen en otoño. Cayendo las hojas de los árboles afuera una noche, mientras Paul y yo estábamos sentados juntos en el porche, disfrutando del aire fresco, él rompió el silencio. Escuché que Nancy perdió su trabajo, dijo, con su voz llena de tristeza y resignación. ¿En serio? ¿Qué pasó? Mi curiosidad se despertó, a pesar de que había intentado distanciarme de ella. Parece que hubo un altercado en el trabajo. Su temperamento volvió a apoderarse de ella, Paul explicó, suspirando profundamente. Algunos de sus amigos también se han alejado de ella. Es triste. Realmente desearía que no hubiera tenido que pasar. Asentí pensativamente. Tal vez esta sea la llamada de atención que necesita. A veces, tocar fondo es lo que hace que las personas reflexionen y cambien. Paul me miró. La decepción todavía era visible en su expresión. Sí, tal vez. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto ahora? Sus ojos buscaron los míos, como si quisiera ver algún signo de dolor persistente. Respiré profundamente antes de responder. Es raro, en muchos sentidos, pero enfrentar esa clase de traición de alguien que pensabas que era familia te obliga a reevaluar las cosas. Te hace darte cuenta de lo importante que es defenderte a ti mismo y lo que mereces. Paula sintió con la cabeza y encontró mi mano nuevamente. Eres increíble, Susan. Yo, estoy orgulloso de ti. Nos quedamos en silencio, con la noche pacífica rodeándonos. Ambos sabíamos que, aunque la curación tomaría tiempo, estábamos avanzando más fuertes y más unidos que nunca. Hice una pausa por un momento, dejando que la tranquilidad que nos rodeaba se sintiera. Paul tomó mi mano, su toque cálido y tranquilizador. ¿Estamos bien?, preguntó suavemente. Mejor que bien, respondí. Su sonrisa reflejaba la paz que sentía en mi corazón. Toda esta terrible experiencia me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy de tenerte, agregó,
sus palabras llenándome de una profunda sensación de gratitud. A medida que los días se convertían en semanas, los efectos dominó de las decisiones de Nancy se hicieron evidentes. Sus acciones la habían dejado aislada de las personas que alguna vez consideró queridas. Era una realidad dura, pero una que ella misma se trajo. Una tarde, mi mamá llamó. Solo quería saber cómo estás, cariño, y decirte que todos hemos aprendido mucho de lo que pasó. Nos ha acercado más y nos ha recordado lo que realmente importa. Solo quería saber cómo estás, cariño, y decirte que todos hemos aprendido mucho de lo que pasó. Nos ha acercado más y nos ha recordado lo que realmente importa. Siento lo mismo, mamá, dije con voz firme y convicción. Ha sido una lección dura, pero necesaria. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de lo vital que son el respeto propio y los límites personales. La situación con Nancy había puesto a prueba mi determinación, pero también destacó la resiliencia no solo de un individuo, sino de una familia decidida a enfrentar el comportamiento tóxico de frente. Sentada junto a Paul, sentí una abrumadora sensación de gratitud porque la vida seguiría adelante, aunque las cicatrices del pasado permanecieron. Quedaron como recordatorios de las batallas. Luché y gané contra la negatividad, contra la toxicidad. Estas cicatrices representan un compromiso para crear un futuro más seguro, más saludable y más feliz para nosotros mismos. Cuando miré hacia el sol poniente, una profunda comprensión me invadió. Este no era solo el final de un capítulo doloroso, era el comienzo de algo nuevo y mejor, forjado a través de las lecciones de nuestro pasado. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre establecer límites personales dentro de una familia? ¿Hay un punto en el que imponer esos límites pueda ser demasiado o el espacio personal siempre debe ser respetado, sin importar el contexto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia y quieres más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo historias que generen conversaciones significativas.